El sol entraba tímidamente por las cortinas del comedor cuando escuché el timbre. Eran las 9 de la mañana y como cada martes yo ya había puesto agua para el té y acomodado las macetas de albahaca en el alféizar. Me acerqué a la puerta sin apuro. Era el cartero de siempre, un muchacho amable que apenas saludó antes de entregarme un sobre amarillo tamaño oficio. Para el señor Mauro Segovia, dijo, y yo firmé el acusé como había hecho 1000 veces. Lo dejé sobre la mesa de la entrada al lado de las llaves y seguí con mi rutina. En casa el correo de Mauro no me interesaba ni siquiera cuando trabajaba. Siempre respeté su privacidad y él supuestamente la mía, pero algo en ese sobre me inquietó. Tal vez fue el membrete en una esquina Oasis Financial Group. Ese nombre no me sonaba a nada común, ni a banco, ni a pensión, ni a trámites habituales. Me quedé mirándolo como si fuera una carta escrita en otro idioma. Intenté distraerme, incluso encendí la radio para escuchar el noticiero, pero la voz del locutor se perdía entre mis pensamientos. Me acerqué al sobre. Lo tomé. Lo giré. Lo abrí. El primer documento era un estado de cuenta. Movimientos por cantidades altas retiradas de cuentas que yo no conocía. Inversiones inmobiliarias en nombre de Mauro Segovia y Leandro Segovia Béjar. Ahí negro sobre blanco. Mi esposo y mi hijo. Firmando juntos contratos. Abriendo cuentas conjuntas. Comprando algo en Nuevo México, sin que yo tuviera la más mínima idea. El corazón me comenzó a latir tan fuerte que pensé que se notaba en mi cuello. Pasé una hoja, luego otra. Reconocí la firma de Mauro con esa curva que siempre hacía en la S de Segovia. Y justo debajo, la de Leandro con su trazo apurado, pero inconfundible. Había cláusulas que hablaban de garantías sobre propiedad habitada y traslados legales en caso de cambio de beneficiarios. Leí esas palabras sin comprender del todo, pero algo dentro de mí, algo instintivo, me dijo que ese papel no era solo sobre dinero. Era sobre mí, sobre mi casa, sobre mi vida. Guardé los documentos con manos temblorosas y me senté en la sala, sintiendo que el aire pesaba distinto. A lo lejos, el reloj marcaba las 9:30. Y fue en ese preciso momento cuando empecé a entender que nada, absolutamente nada, era como yo creía. Los días siguientes me moví como autómata por la casa. Hacía el café, barría el porche, regaba las plantas. Pero mi mente no estaba ahí. Las imágenes del sobre, las firmas, las cifras me perseguían como sombras largas. Empecé a repasar conversaciones pasadas, cosas que en su momento no me parecieron importantes, pero que ahora encajaban con un escalofriante sentido. Mauro llevaba meses con esa cantaleta de poner todo en orden. Decía que era tiempo de organizar los papeles, de prepararse para los años tranquilos, y hasta me había pedido que consideráramos juntos una residencia bonita, con enfermeras y jardín. Yo lo tomé como preocupación genuina, pero ahora todo me sonaba a pretexto. Incluso Leandro, que solía visitarme una vez al mes, había empezado a venir cada semana, a veces sin avisar, trayendo su laptop, haciendo llamadas desde la sala, como si esa fuera su oficina personal. Una tarde, mientras Mauro dormía la siesta con el televisor encendido en el canal de noticias, algo me impulsó a entrar a su estudio. La puerta estaba entornada. El escritorio olía a su loción y al cuero viejo de los libros que nunca leímos. Abrí el primer cajón. Sobres, recibos, bolígrafos. En el segundo, carpetas con etiquetas ordenadas, impuestos, testamentos, seguros. En una de ellas encontré algo más pesado, una carpeta negra con ganchos metálicos. Al abrirla me temblaron las rodillas. Era una copia de la escritura de nuestra casa. Había sido transferida, según el documento, a una entidad de inversión familiar, con Mauro y Leandro como firmantes principales. Lo leí 2 veces, y al llegar a la última página mi corazón se detuvo. Ahí estaba mi nombre, mi firma, falsa. No solo me habían dejado fuera, me habían imitado, suplantado, usado mi nombre como una herramienta más en su maquinaria de control. Respiré hondo. Cerré la carpeta, la metí en mi bolso sin que se notara el desorden.
Salí del estudio con la sensación de estar pisando un suelo que ya no me pertenecía. Esa noche me acosté temprano, pero no dormí. Y al amanecer, supe que tenía que convertirme en algo que nunca había sido una mujer que investiga en silencio. Hubo un tiempo en que Mauro me consultaba hasta qué mantel poner para las visitas. Hablábamos de todo, incluso de política, aunque no estuviéramos de acuerdo. Yo creía que era parte de algo que mi voz contaba. Pero desde hace algunos años mi presencia se fue diluyendo. Primero fueron las reuniones familiares, ya no me pedían que cocinara, ya no me preguntaban si vendrían mis hermanas. Después vinieron los silencios en la mesa, cuando Mauro y Leandro hablaban entre ellos de negocios, y yo apenas alcanzaba a entender fragmentos sueltos. Recuerdo una Navidad en particular. Habían organizado una cena en casa, y no me enteré sino el mismo día por la mañana. «Ah, pensé que ya sabías, lo hablamos con Leandro», dijo Mauro como quien comenta el clima. Preparé todo igual con una sonrisa, pero aquella noche, entre brindis y risas ajenas, sentí que me había convertido en algo que simplemente estaba ahí como el árbol o la vajilla, presente útil, pero prescindible. Después del descubrimiento de la escritura falsificada, decidí no decir nada. No porque no tuviera ganas, porque las tenía, y muchas, sino porque entendí que mi silencio podía ser una herramienta. La Aurelia que ellos conocían era predecible, calmada, confiada, obediente. Así que me envolví en esa misma piel, pero ahora con otros ojos. Empecé a escuchar más de lo que hablaba. Anotaba mentalmente cada frase, cada gesto, cada mirada evasiva. Observé cómo Mauro revisaba su celular a escondidas, cómo salía temprano los jueves sin decir a dónde iba. Noté que Leandro venía siempre con una carpeta nueva bajo el brazo, que a veces se encerraban en el estudio y bajaban la voz cuando yo pasaba cerca. Cada detalle era una hebra en la red que ellos mismos estaban tejiendo. Yo fingía leer en la sala, pero los oía desde el pasillo. Fingía no ver, pero todo lo veía. En mi libreta de recetas comencé a escribir palabras sueltas, fechas, nombres de empresas. No sabía aún qué buscaba exactamente, pero sí sabía que la única forma de sobrevivir era dejar de ser parte del decorado y empezar a mover las piezas sin que ellos lo notaran. Fue una tarde cualquiera de esas en las que el viento arrastra hojas secas por el jardín y todo parece en calma. Yo estaba en la cocina colando un té de manzanilla cuando escuché la puerta del estudio cerrarse con un leve chasquido. No me acerqué de inmediato. Me limité a apagar la hornilla y quedarme en silencio con la taza entre las manos. La casa entera respiraba despacio. Entonces, oí sus voces amortiguadas pero claras. «Ya está casi lista la firma para moverla al Senior Home», dijo Mauro con ese tono burocrático que usaba cuando hablaba con jueces. «¿Y si se niega?», preguntó Leandro, más joven, más nervioso. «Solo hay que convencerla», respondió mi esposo con una seguridad que me heló la sangre. «Tú sabes cómo hacerlo». No oí más. No quise oír más. Volví lentamente a la cocina dejando la taza intacta. Me senté frente a la ventana y observé el árbol de granada del jardín seco. Desde hacía 2 inviernos. Sentí cómo algo en mí, algo profundo, se quebraba en silencio. No se trataba solo de echarme de la casa. Querían enterrarme en vida, reducirme a una carga que se puede manejar con formularios y firmas. Mauro ya no me veía como su esposa. Leandro ya no me veía como su madre. Para ellos yo era un obstáculo, un trámite o una figura que debía desaparecer suavemente, sin ruido, sin complicaciones. Pensé en todo lo que había dado. Años de cuidado, de apoyo, de silencio cuando hubiera querido gritar. Todo para que ahora decidieran, sin consultarme, que lo mejor era apartarme. «Moverla», dijo Mauro, como si yo fuera un mueble viejo. Me tomó varios minutos recomponerme. Me lavé la cara, volví a la cocina y serví el té como si nada hubiera pasado. Mauro salió del estudio minutos después y me dio un beso en la frente, como si todo siguiera igual. Yo se lo devolví con una sonrisa suave, mientras por dentro mi alma se blindaba. Esa noche, después de cenar, abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué la libreta de recetas. Empecé a escribir lo que había oído palabra por palabra sin temblar.
porque si ellos estaban preparando mi entierro simbólico, yo ya había empezado a planear mi resurrección. El nombre de Maritza Caudillo me vino una noche en medio del insomnio mientras repasaba mentalmente todo lo que había descubierto. La recordé con su trenza gruesa, su cuaderno prolijo, su voz tímida al hablar de Sor Juana. Había sido una de mis alumnas más brillantes. Años después, supe que se había convertido en notaria. Incluso salió una vez en el periódico local por liderar un caso contra una constructora corrupta. Si alguien podía ayudarme, era ella. Al día siguiente le escribí un mensaje por Facebook. No esperaba respuesta inmediata, pero me contestó en menos de una hora. Claro que la recuerdo, maestra. Dígame cuándo y dónde. Acordamos vernos en su oficina al día siguiente, lejos de mi casa, lejos de todo. Llegué con la carpeta que escondía en el fondo del closet, la misma donde guardaba los papeles que ya me quemaban las manos. Maritza me recibió con un abrazo que no sabía cuánto necesitaba. Era una mujer hecha y derecha, segura de mirada firme. Me hizo sentir que no estaba sola, que no estaba loca. Desplegué los documentos sobre su escritorio, las copias de las escrituras, la firma falsa, los papeles bancarios con los nombres de Mauro y Leandro. Ella revisó todo en silencio, anotando detalles, haciendo preguntas puntuales. Su rostro no mostró sorpresa, pero sí una seriedad que me confirmó lo que temía. Esto es grave, Aurelia, me dijo finalmente. Si usted no firmó esto, están incurriendo en falsificación, abuso de confianza y posiblemente fraude patrimonial. Y si ya están hablando de moverla a una institución sin su consentimiento, el terreno es aún más delicado. Me quedé callada digiriendo cada palabra. Maritza continuó. Tiene que adelantarse, mover piezas antes de que ellos lo hagan. Necesita proteger sus derechos legales, su patrimonio y su integridad. Tomé aire. Por primera vez en semanas sentí que tenía una dirección clara. Le pedí que me ayudara a hacer todo lo necesario, pero en silencio. Yo quería que ellos siguieran creyendo que yo no sabía nada. Antes de salir, Maritza me entregó una carpeta nueva. Era delgada, pero pesaba más que todas las demás. Dentro estaba el inicio de mi defensa y también la semilla de mi contraataque. En una tienda de artículos electrónicos al sur de la ciudad, pedí lo que nunca pensé necesitar: una grabadora oculta. La dependienta me ofreció una que imitaba perfectamente un florero pequeño de cerámica azul. Nadie sospecha de algo así, dijo. No lo dudé. Lo compré y lo coloqué al día siguiente en la repisa del comedor entre las fotos familiares y una vela decorativa que llevaba meses sin encender. Esa noche invité a cenar a Mauro y a Leandro. Preparé estofado de res y arroz con almendras como si no supiera nada. Me senté en mi lugar. De siempre serví la mesa con esmero y dejé que hablaran. Fingí interés en sus temas, en sus quejas del tráfico, en sus risas falsas. Mientras yo sonreía, el florero grababa cada palabra. No fue hasta el postre que escuché lo que necesitaba. Si mamá firma el poder legal, será más fácil controlar los pagos, dijo Leandro sin bajar la voz. Ya está todo listo, agregó Mauro. Solo hay que hacerlo parecer natural. No reaccioné. Seguí sirviendo café como si hablaran de cualquier cosa. Más tarde, con el audio ya guardado en una memoria, subí a mi habitación. Mis manos temblaban, pero mis pensamientos eran claros. Ellos estaban decididos a quitarme el control de mi propia vida con documentos con firmas, con mi consentimiento forzado. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi té, noté algo raro. El agua tenía un leve color turbio casi imperceptible. Lo vertí en la taza y lo observé. Unas partículas flotaban apenas visibles. Llevé el té a mi escritorio y lo dejé enfriar. Luego bajé a la cocina y revisé el bote del edulcorante. Todo parecía normal, hasta que encontré al fondo de la despensa una caja de pastillas trituradas envuelta en papel aluminio. No tenía etiqueta. Mi estómago se revolvió. El sabor amargo que sentí días atrás en el té ya no era imaginación. Me senté en silencio con el florero al lado y supe que el juego había cambiado de nivel. Ya no solo se trataba de papeles y firmas, se trataba de mi cuerpo, de mi conciencia, de mi vida.
No podía cargar sola con todo esto. Aunque había prometido mantener el silencio estratégico, necesitaba a alguien de mi sangre que aún recordara quién era yo. Por eso llamé a Silvina, mi hermana menor, mi confidente de la infancia. Hacía años que vivía en Colorado, pero bastó una frase entrecortada para que me dijera: voy para allá. No me importa nada más. Cuando llegó la abracé como si el tiempo no existiera. Le conté todo, desde el sobre hasta el té, desde la firma falsa hasta las grabaciones escondidas. Escuchó sin interrumpirme, con los labios apretados y los ojos vidriosos. Al final no dijo nada. Me apretó la mano y asintió. Yo no necesitaba promesas, solo su presencia. Le pedí un favor más: que estuviera ahí el día que yo decidiera mover mi ficha final. Con Maritza organizamos todo en silencio. Ella traería a un testigo legal de su confianza y se instalarían discretamente en la cocina durante una comida que yo fingiría ser de reconciliación. Nada fuera de lugar. Nada que hiciera sospechar. Mauro y Leandro seguirían creyendo que tenían el control. Preparé cada detalle como quien pone la mesa para un banquete sagrado. La vajilla de porcelana que solo usaba en Navidad. El mantel de lino que mi madre me regaló el día de mi boda. Las velas encendidas. El aroma a canela y clavo llenando la casa. Y al fondo Maritza y su testigo, listos para oírlo todo. Invité a Mauro y Leandro con un tono cálido, casi dulce. Quiero que hablemos sin rencores, sin resentimientos, les dije. Aceptaron encantados. Tal vez pensaban que, como siempre había decidido perdonar, olvidar adaptarme, pero no. Esta vez no era yo quien se adaptaba. Me encerré en el baño unos minutos antes de que llegaran. Me miré al espejo y vi algo nuevo en mis ojos: no rabia, no miedo, sino una serenidad peligrosa, como la de una mujer que ya no tiembla, que ya no ruega. Volví al comedor, encendí la última vela y me senté a esperar. Porque esta vez, por primera vez, el juego era mío. Mauro y Leandro llegaron puntuales, vestidos con elegancia forzada, como si la ocasión fuera una celebración en vez de un juicio encubierto. Se sentaron sonrientes, agradecieron la comida, preguntaron por Silvina, a quien había enviado al cuarto de costura para no perturbar la escena, y se comportaron con una cordialidad que solo yo sabía falsa. Yo me movía entre los platos y los cubiertos con la calma de una anfitriona veterana. Ninguno notó la grabadora sobre la repisa, ni la ligera vibración de mi pulso al servirles el vino. Durante el postre, mientras Mauro hablaba de una nueva oportunidad de inversión, y Leandro asentía sin entusiasmo, me levanté con cuidado, fui al aparador y presioné un botón en el pequeño florero azul. Las voces salieron limpias, nítidas como cuchillos en el aire. Si mamá firma el poder legal, será más fácil controlar los pagos. Ya está todo listo. Solo hay que hacerlo parecer natural. Mauro dejó caer la copa. Leandro palideció. El silencio posterior fue tan absoluto que se escuchaba el zumbido del ventilador de techo. Yo no dije nada. Caminé lentamente hasta mi bolso y saqué una carpeta. La puse en la mesa frente a ellos. La escritura, la firma falsificada, los documentos bancarios, todo. Aquí está lo que hicieron, lo que firmaron a mis espaldas, lo que tramaron en mi casa mientras me servían café. Dije sin levantar la voz: pero ya no estoy sola. En ese momento Maritza apareció desde la cocina, acompañada de un hombre de traje gris que portaba una libreta y una identificación oficial. Mauro se puso de pie furioso. ¿Qué es esto? ¿Una emboscada? Es la verdad, respondí. Leandro no habló. No podía. Lo miré largo, buscando aunque fuera una chispa de arrepentimiento, pero solo encontré miedo. Miedo real. El de saberse expuesto. Maritza colocó sobre la mesa un acta notarial, constancia de los documentos presentados, del audio reproducido y del intento comprobado de manipulación legal. Todo ha sido documentado, con testigos con respaldo legal. Lo que sigue depende de ustedes, dije. Me senté con las manos juntas sobre la falda. Ellos no lo sabían aún, pero el momento que tanto temían ya había comenzado, y no tenía marcha atrás. El acta notarial fue solo el principio.
Durante las semanas siguientes, los abogados de Maritza y los de Mauro intercambiaron documentos, amenazas veladas y silencios incómodos. Yo no asistí a ninguna reunión, no hacía falta. Había dicho todo lo que tenía que decir aquella noche. Mi única condición fue clara desde el principio: no más mentiras, no más teatros, solo justicia. Mauro, al verse arrinconado, aceptó firmar un acuerdo de divorcio sin escándalos. Tal vez por vergüenza, tal vez por miedo a que los documentos y audios terminaran en manos de algún periodista. No lo sé, ni me importa. Lo cierto es que por primera vez en 43 años de matrimonio, me miró no con desprecio ni con condescendencia, sino con una mezcla de reconocimiento y derrota. El acuerdo incluía la casa, la misma que yo ayudé a pagar con cada centavo ahorrado de mis años como maestra, una pensión mensual y el acceso a los bienes compartidos que Mauro había intentado esconder. Leandro, por su parte, desapareció sin despedirse. No hubo carta, no hubo disculpa, solo silencio. Un silencio denso, cobarde, que decía más que cualquier palabra. Poco después decidí dejar la casa. No porque la perdonara, sino porque ya no la necesitaba. Demasiados fantasmas caminaban por esos pasillos. Vendí parte del mobiliario, regalé lo que no me servía y me mudé a un pequeño apartamento dentro de un complejo para mujeres jubiladas. No era lujoso, pero era mío, elegido por mí, pagado con mi nombre, con mi voluntad. Ahí encontré algo que había olvidado: el sosiego, el despertar sin miedo, el silencio limpio, las tardes largas donde el tiempo se estira sin apuro. Empecé a dar clases de historia para otras mujeres que, como yo, habían vivido más para los demás que para sí mismas. Volví a leer en voz alta, a escribir con tinta en vez de lápiz, a hablar sin que me interrumpieran. La primera noche que dormí sola en el nuevo apartamento, lloré. No por tristeza, sino por alivio. Había cerrado una puerta sin romperla. Había defendido mi dignidad sin gritar. Y en ese silencio recién conquistado comencé a entender lo que significaba realmente empezar de nuevo. Había pasado un año desde aquel día en que cerré la puerta de mi casa por última vez. Desde entonces, mi vida tomó un ritmo distinto, más lento, más mío. En el complejo de mujeres jubiladas nadie me preguntaba a quién esperaba para cenar, ni por qué dormía sola. Era una comunidad de segundas oportunidades y yo era solo una más entre tantas que también venían del naufragio. Empecé a dar clases de historia 2 veces por semana en el centro comunitario del barrio. Al principio éramos 3, luego 5, después una docena. Mujeres de todas las edades, algunas tímidas, otras rotas, muchas llenas de preguntas. Les hablaba de mujeres que resistieron guerras, dictaduras, exilios. Les contaba de las que no salieron en los libros, pero sostuvieron hogares, hijos y sueños con las manos desnudas. Al final de cada clase, siempre repetía lo mismo: la historia también se escribe desde el silencio que aprendemos a romper. Una tarde de abril, al volver del centro, encontré un sobre sin remitente en mi buzón. Reconocí la letra de inmediato: Leandro. Estaba en San Diego, eso supe por el matasellos. Me quedé mirando la carta un largo rato sentada frente a la ventana. No la abrí. No necesitaba leerla para saber lo que decía. Quizás pedía perdón. Quizás justificaba lo injustificable. Tal vez intentaba tender un puente. Pero yo ya había cruzado otro. Esa noche salí a caminar por el parque con mi cuaderno en la mano. Era uno nuevo, de tapas duras, hojas sin rayar. Me senté en una banca y comencé a escribir. No sobre ellos, ni sobre lo que me hicieron, sino sobre mí. Escribí mi nombre con tinta azul y trazo firme. Escribí mi historia con voz clara, sin miedo, porque por primera vez en mi vida sabía quién era, no la esposa de Mauro, no la madre de Leandro. Era Aurelia, y esta vez nadie más tendría el poder de narrarme desde afuera.